Atrapé a mi hermana, Sara, besando a mi novio, Tom, justo una semana antes de su boda. Incluso se lo conté a su prometido, pensando que no le importaría, pero en la boda, sorprendió a todos con su reacción. Tengo 28 años. Mi hermana tiene 26 y Tom 29. Con su boda acercándose, noté que el comportamiento de Sara con Tom era extraño. Al principio, eran cosas pequeñas, como reírse demasiado de sus chistes y decir cosas como, eres tan gracioso. Incluso cuando sus chistes ni siquiera eran tan buenos. A menudo lo tocaba ligeramente o se paraba demasiado cerca, y sus miradas prolongadas me hacían sentir muy incómoda. Traté de ignorarlo, pensando que solo era entusiasmo por la boda, pero con el tiempo, se sintió más como coqueteo. Una noche, después de una cena familiar donde Sara fue extra coqueta, le pregunté a Tom si había notado algo raro. Solo se encogió de hombros y dijo que estaba exagerando. Aún sintiéndome incómoda, los observé más de cerca. Vi que Sara siempre intentaba sentarse cerca de Tom y le pedía ayuda con detalles de la boda, incluso cuando yo estaba ahí. Luego, en una carne asada familiar, los vi hablando de cerca en un rincón. Cuando volví del baño, Sara y Tom se separaron rápidamente, y ella actuó como si nada hubiera pasado. Esa noche, le pregunté a Tom sobre su conversación, pero él dijo que solo estaban hablando de la boda, aunque estaban incómodamente cerca. Me molesté y le dije que Sara estaba coqueteando con él y que él no hacía nada al respecto. Tom se veía herido y dijo, ¿qué esperas que haga? Es tu hermana, solo estoy siendo amable. Siguió insistiendo en que no había nada de qué preocuparme, dejando nuestra conversación estancada. Sintiéndome frustrada, decidí confrontar a Sara directamente. Le pedí que nos viéramos a tomar un café. Cuando nos encontramos, parecía alegre y sin idea de mis preocupaciones. Después de unos minutos, le dije, necesitamos hablar de algo importante. Le expliqué que había notado su coqueteo con Tom, sus risas exageradas, los toques y las miradas prolongadas. Sara se sorprendió y luego se enojó. Lo negó todo y dijo, estás siendo ridícula. Tom es prácticamente familia. Solo estoy siendo amable. De repente, se levantó y dijo, no voy a escuchar tus acusaciones paranoicas. Si no puedes confiar en tu propia hermana, ese es tu problema. Luego, se fue furiosa. Cuando llegué a casa, Tom notó que estaba molesta. Le conté lo que pasó y suspiró, creo que cometiste un gran error. Estaba preocupado por lastimar a Sara, especialmente con su boda tan cerca. Le pregunté, ¿estás de su lado? Y rápidamente me aseguró que no, pero aún dudaba que Sara estuviera coqueteando con él. Pensaba que debía haber manejado las cosas de otra manera. Lastimada, le pregunté, entonces, ¿qué se suponía que hiciera? ¿Solo ignorarlo? Tom me abrazó y dijo con suavidad, solo creo que pudo haber una mejor manera de manejar esto. Me aparté, sintiéndome abrumada, y le pregunté, entonces, ¿esto es completamente mi culpa? Necesitaba saber si en realidad pensaba que la culpa era mía. Él suspiró profundamente, luchando por encontrar las palabras, y dijo que no quería culparme por completo, pero sí pensaba que había reaccionado de más al dejar que mis emociones me dominaran. Discutimos un buen rato, pero estaba claro que no llegaríamos a un acuerdo. Ambos veíamos las cosas de forma diferente y ninguno estaba dispuesto a entender el punto de vista del otro. Eventualmente, él se fue a dormir, dejándome sola con mis pensamientos acelerados y dudas. En los días siguientes, la tensión solo creció. Mi hermana dejó de hablarme y se formó una distancia dolorosa entre nosotras. Mis padres, al notar la aflicción de Sara, llamaron para preguntar por qué estaba tan alterada. Cuando intenté explicar, pude notar que ellos también creían que había exagerado. A medida que se acercaba el día de la boda, me sentía cada vez más insegura sobre qué hacer. Se suponía que debía ser dama de honor, un rol que ahora me parecía una carga pesada. Incluso me preguntaba si Sara aún quería que estuviera a su lado. Tom seguía invitado y él sugirió que fuéramos juntos para demostrar que no había resentimientos. Pero la idea de ver a mi hermana caminar por el altar, sabiendo lo enojada y herida que estaba, me enfermaba. Todo era un lío enredado y no sabía cómo arreglarlo sin causar más dolor. Intenté llamar a Sara varias veces, pero ella nunca contestaba. Dejé mensajes de voz pidiendo disculpas y solicitando hablar, pero nada cambió. Incluso fui a su departamento, pero no abrió la puerta. Mi ansiedad crecía a medida que se acercaba la boda, aunque no estaba segura de en qué creer. Tom seguía instándome a dejarlo pasar, diciendo que todo se disiparía con el tiempo. Esa noche, tuve un sueño horrible. Llegué a la boda y todos me miraban, susurrando y señalándome. Me desperté temblando, con un frío de pavor. Actualización. Después de enfrentar a Sara, las cosas empeoraron. Cuando ella le contó a nuestra madre lo que le había dicho, mamá se puso furiosa.
me llamó, gritándome que justo antes de la boda de Sara, podía ser tan egoísta. ¿Cómo se te ocurre acusar a tu propia hermana? Gritó. No me dejó explicar mi versión y simplemente me dijo que solucionara el problema y me disculpara con Sara de inmediato. El estrés familiar se volvió insoportable. Sara seguía sin hablarme y ahora hasta mis padres estaban molestos conmigo. Tom seguía diciendo que estaba haciendo una montaña de un grano de arena, lo que solo me hacía sentir más deprimida y enojada. Incluso fui a la casa de mis padres para intentar arreglar las cosas. Luego, una semana antes de la boda, escuché voces bajas al costado de la casa. Caminé hacia el jardín y me detuve en shock. Allí, medio escondidos detrás de una planta grande, estaban Sara y Tom en un abrazo apasionado. Se besaban intensamente, con las piernas de Sara alrededor de la cintura de Tom y su mano debajo de su blusa. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron que yo estaba ahí. Sentí como un puñetazo en el estómago. No pude moverme ni hablar por un momento mientras la realidad se asentaba. Abrumada de ira y traición, grité, ¿qué diablos es esto? Mi voz temblaba de emoción. Ambos reaccionaron de inmediato. El rostro de Sara se puso pálido y Tom tartamudeó, no es lo que parece, pero era exactamente lo que parecía. Cada miedo y sospecha que tenía se confirmó. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras sollozaba. ¿Cómo pudiste? Mi propia hermana, y mi novio. El dolor se notaba en mi voz. Sara comenzó a llorar e intentó disculparse, diciendo, lo siento tanto. No queríamos que esto pasara, pero yo no podía escuchar sus excusas. La traición era demasiado profunda. Me di la vuelta y salí corriendo hacia mi carro. Ellos me llamaron desesperadamente para que regresara, pero no contesté. Mientras me alejaba, mi mente giraba entre la incredulidad y el dolor. Mi teléfono sonó una y otra vez, primero de Tom, luego de Sara, luego de mamá, pero no pude enfrentar a ninguno de ellos. Cuando finalmente llegué a casa, me sentí entumecida. Rápidamente empaqué una bolsa con algo de ropa y lo esencial. No podía quedarme allí después de lo sucedido. Le mandé un último mensaje a Tom, se acabó. No intentes contactarme de nuevo. Luego apagué mi teléfono y me fui. Ahora, escribo esto desde un hotel en una ciudad cercana, sin saber qué hacer a continuación. Con la boda a solo unos días, sé que no podré asistir. Mi relación se terminó y el lazo que tenía con mi hermana podría romperse para siempre. Siento que mi mundo entero se ha puesto patas arriba. Todos me hicieron sentir loca por sospechar que algo andaba mal, pero al final, tenía razón. El dolor de conocer la verdad es casi insoportable y me pregunto si volveré a confiar en alguien. Así que, Reddit, necesito consejos sobre cómo seguir adelante. Actualización. Después del impactante descubrimiento de Sara con mi exnovio Tom, pasé varios días en una niebla. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas perdidas de ambos, y también de mis padres, pero yo estaba demasiado herida para contestar. Finalmente, decidí que Mark, el prometido de Sara, necesitaba saber la verdad. Con el corazón pesado, lo llamé. Cuando contestó, pude notar la confusión en su voz mientras preguntaba, ¿qué está pasando? Mencionó que Sara había estado muy alterada y que yo había desaparecido sin contestar llamadas. Respiré hondo y le expliqué todo, mis sospechas, cómo Tom y Sara minimizaban mis inquietudes y, finalmente, lo que vi en el jardín. Mark escuchó en silencio, haciendo pequeños sonidos de asentimiento de vez en cuando para demostrar que seguía la conversación. Después de que terminé, se hizo un silencio largo y pesado. Luego, con voz calmada, me agradeció por contarle la verdad y dijo que necesitaba tiempo para asimilarlo. Terminó la llamada. Me quedé ahí, mirando mi teléfono, preguntándome qué haría Mark ahora que conocía la verdad. A medida que se acercaba el día de la boda, no supe nada más de él ni del resto de la familia. Sara dejó de intentar contactarme y empecé a sospechar que había convencido a Mark de perdonarla. La idea de que ella pudiera evadir las consecuencias, teniendo su boda de cuento de hadas mientras mi vida se desmoronaba, me enfermaba. Sabía que no podía asistir a la boda. En cambio, planeé pasar ese día sola, tratando de reconstruir mi vida después de una traición tan profunda. La noche de la boda, recibí una llamada sorprendente de mi prima Emma. Con emoción en la voz, dijo, Dios mío, no vas a creer lo que acaba de pasar. Confundida y curiosa, le pregunté qué había sucedido. Emma me explicó que al principio todo parecía normal. Sara lucía hermosa en su vestido de novia y Mark estaba en el altar, listo para la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Mark se adelantó y dijo que tenía algo que decir. Mi corazón latía con fuerza mientras Emma describía cómo Mark anunció frente a todos que no podía seguir adelante con la boda. Dijo que no podía casarse con alguien que hubiera traicionado a su propia hermana y la hubiera lastimado tan profundamente. Emma continuó,
diciendo que Sara se puso pálida al oír sus palabras. Luego, para asombro de todos, Mark se disculpó con mis padres y dijo que necesitaban saber por qué me había distanciado. Sara comenzó a llorar. Mis padres se veían impactados y los invitados empezaron a susurrar, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Mark se marchó del templo y Sara quedó sola, sollozando en el altar. Fue como una escena de película. Emma preguntó, ¿estás bien? Y yo respondí, no estoy segura. Nunca quise que las cosas terminaran así. Después de conversar un poco más, colgué y me senté en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. Me di cuenta de que, aunque la verdad salió a la luz, nada se había solucionado. Mi amistad con Sara estaba rota. Mi relación con Tom había terminado y ahora toda mi familia estaba en crisis. Sanar y reconstruir la confianza llevaría mucho tiempo, pero por primera vez, sentí un poco de alivio al saber que la verdad finalmente se conocía. No sé qué viene después. Sé que eventualmente tendré que enfrentar a mi familia, pero por ahora, estoy tomando un día a la vez. Esta experiencia me ha enseñado a confiar en mi intuición y a defenderme, incluso cuando otros intentan hacerme dudar de mis propios sentimientos. Gracias a todos los que me han apoyado en este proceso. Sus palabras de aliento significan más de lo que imaginan. Y a quien esté pasando por algo similar, confíen en sus instintos y no dejen que nadie los haga dudar de lo que sienten. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de más historias reales. Mis suegros me dejaron con mi cuñada muda postrada en cama, Calista, y se fueron a Hawái de vacaciones. Justo antes de irse, mi marido Boden me dijo, cuidarla es tu responsabilidad. No te relajes. En cuanto Boden y su familia se fueron, Calista me sorprendió sentándose y diciendo, muy bien, vámonos también. Me llamo Amy y tengo 27 años. Cuando era más joven, tenía grandes sueños de convertirme en una estrella del pop, pero la realidad pronto me golpeó. Cuando tenía 20 años, había dejado de lado esa ambición. Conocí a Boden a través de un amigo en común y comencé a salir con él porque, bueno, mi madre no dejaba de preguntarme cuándo iba a tener un nieto. Boden y yo nos llevamos bien, especialmente cuando me enteré de que él también había soñado con estar en la industria del entretenimiento cuando era más joven. Ahora, Boden trabaja para una prestigiosa empresa comercial con sede en Manhattan. En cuanto a mí, trabajé en un banco después de la universidad, pero dejé de trabajar cuando nos casamos. Un día fuimos a visitar a los padres de Boden. Tiene una hermana menor, Calista, que sufrió encefalitis cuando era niña. Comenzó con lo que todos creían que era una fiebre normal, pero cuando no desapareció, el médico le diagnosticó una inflamación cerebral causada por la gripe. Lamentablemente, cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. La fiebre había causado daño cerebral, dejando a Calista sin poder hablar y postrada en cama. Desde entonces, su madre ha sido su cuidadora principal. Curiosamente, Calista y yo nos llevamos bien desde el principio. Aunque ella no podía hablar, usaba lenguaje de señas para comunicarse y, después de un tiempo, yo también lo aprendí de manera natural. Recuerdo que un día le hice señas en broma, somos como mejores amigas que nos conocemos desde siempre, ¿verdad? Ella sonrió y me respondió con señas, sí, sigamos siendo amigas íntimas para siempre. Yo le respondí con señas feliz, por supuesto que lo haremos. Pero su madre, mi suegra, era todo lo contrario de Calista. Siempre era sarcástica y me criticaba. Vivimos en un condominio a unos 30 minutos de la casa de la familia de Boden, pero eso no impedía que mi suegra apareciera inesperadamente. Cada vez que venía de visita, encontraba algo que criticar. Los zapatos de Boden son un desastre. Ya sabes que los zapatos de un hombre dicen mucho sobre su trabajo. Debes asegurarte de que estén limpios, me regañaba. Por alguna razón, siempre lo llamaba Bodney, como si todavía fuera un niño. Asegúrate de doblar la ropa con cuidado. Si no lo haces, Bodney se pondrá de mal humor. Y recuerda, nunca te vayas a la cama antes que Bodney, incluso si él dice que está bien. Boden, cuando éramos novios e incluso en las primeras etapas de nuestro matrimonio, era amable y considerado. Si yo no me sentía bien y le pedía que saliéramos a comer, él accedía sin dudarlo. Si yo tenía el ojo puesto en un bolso de diseño, me lo sorprendía un mes después. Pero después de un año de matrimonio, Boden empezó a cambiar, o tal vez simplemente volvió a ser como era en realidad. Empezó a llegar tarde a casa, apestando a alcohol.
Decía que el trabajo lo mantenía ocupado incluso los fines de semana y dejó de invitarme a visitar la casa de sus padres con él, lo que me pareció extraño. Un día, lo confronté. Boden, has estado tan distante últimamente. Apenas me hablas. Siento que no eres la misma persona. Me miró fijamente por un segundo y luego respondió con frialdad, eso no es verdad. Estás pensando demasiado las cosas. No estaba dispuesta a dejarlo pasar tan fácilmente. No creo que lo haya hecho. Has cambiado, Boden. Pero él cerró la conversación con un «deja de sacar el tema», y luego se alejó, dejándome allí de pie, confundida y herida. Así que cuando Boden anunció de repente un día, «voy a la casa de mis padres este domingo». «¿Qué vas a hacer?», me sorprendí. Había estado yendo solo allí durante meses. Rápidamente le pregunté, ¿puedo ir también esta vez? Suspiró y dijo, por eso te lo pregunto. Por supuesto, aproveché la oportunidad de ir. Me encantaría. Extrañé a Calista. Boden no parecía muy emocionado por eso, y noté una leve mueca cuando mencioné a su hermana. Sí, tú y Calista parecen llevarse bien, dijo. Sí, lo hacemos. Se siente como si fuéramos mejores amigos desde siempre, respondí, tratando de aligerar el ambiente. El domingo, fuimos en coche a la casa de su familia en Nebraska. Incluso paramos en una panadería para comprar algunos pasteles para su madre. Ella siempre fue difícil de complacer, pero los pasteles generalmente funcionaban. Cuando llegamos, la madre de Boden nos recibió, con el rostro arrugado en cuanto me vio, claramente no estaba contenta de que hubiera ido. Suegra, te traje unos pasteles, le dije, entregándoselos. Ella agarró la caja, echó un vistazo dentro y con un tono despectivo dijo, oh, estos otra vez. Se están volviendo aburridos, pero si insistes, los quiero. Su rostro se iluminó como un niño que recibe un juguete nuevo. ¿Está papá aquí?, preguntó Boden. Su padre todavía estaba trabajando, a pesar de ser bastante mayor. No, está en una reunión. ¿Por qué? ¿Necesitabas algo?, respondió. En realidad no, solo tenía algo de lo que hablar con él, respondió Boden. No había escuchado nada sobre esta conversación que Boden quería tener con su padre, así que pregunté, ¿tenías algo importante que discutir? Boden me miró y dijo, no es asunto tuyo. ¿Qué quieres decir? Estamos casados, por supuesto, es asunto mío, argumenté. Pero antes de que Boden pudiera responder, su madre lo interrumpió, exactamente. Si Boden no quiere compartir algo contigo, entonces deja de fisgonear. Sabiendo que no tenía sentido discutir con ella, me quedé callada. Justo en ese momento, Calista apareció en la puerta y, al ver a Boden, sonrió. Oh, Boden, estás aquí. Boden me sorprendió un día al sugerir un viaje familiar a Hawái. ¿Y tú, hermana?, le preguntó a Calista, su hermana muda y postrada en cama. Ella se encogió de hombros y respondió, yo paso. No tengo pasaporte. Me tomó por sorpresa. Boden siempre estaba tan ocupado con el trabajo, por lo que era extraño oírlo planear unas vacaciones. Boden, ¿está todo bien en tu trabajo?, pregunté, todavía desconcertada por el repentino plan. Todo está bien. No estaría sugiriendo esto si el trabajo no estuviera yendo bien, respondió, un poco molesto. Su madre, que siempre parecía disgustada conmigo, me miró con enojo y añadió su granito de arena. No deberías meterte en las decisiones de Boden. Estás siendo demasiado entrometida. Entonces Boden soltó una bomba. Aini, la verdadera razón por la que te traje aquí es porque quiero que cuides de Calista mientras estamos de vacaciones. Me quedé desconcertada por un momento, pero rápidamente me di cuenta de que quedarme con Calista sería mucho mejor que quedarme atrapada en Hawái con mi suegra. Está bien, yo me ocuparé de Calista, acepté, aunque me dolió un poco que Boden ni siquiera me hubiera considerado para el viaje. Pero no necesitabas arrastrarme hasta aquí solo para decirme eso. Bueno, dijo Boden, pensé que si te lo decía delante de mi madre, sería menos probable que te resistieras. Sabía que probablemente me molestaría por no ir a Hawái, y su madre lo respaldaría si intentaba discutir. Estaba claro que habían planeado esto juntos, y me sentí un poco acorralada. Después de que terminó la conversación, me dirigí a la habitación de Calista. Ella estaba acostada en la cama, pero sonrió radiante cuando me vio.
Ha pasado un tiempo. ¿Cómo has estado?, me dijo con señas. Estoy bien, le respondí con señas. Boden me pidió que viniera hoy, aunque es extraño porque desde hace meses, ha estado de visita sin mí. El rostro de Calista se puso serio. Mi hermano siempre está ocultando algo. Nunca ha sido del tipo abierto, dijo con señas. Luego mencionó que Boden y el resto de la familia estaban planeando un viaje a Hawái. Pero me quedaré, agregó con una sonrisa que sugería que estaba perfectamente de acuerdo con eso. Continuamos charlando y disfruté nuestro tiempo juntas. Siempre me pregunté por qué Calista y su madre eran tan diferentes, y ahora comenzaba a tener sentido. Unas horas más tarde, Boden vino a recogerme y nos dirigimos a casa. Cuando me iba, Calista me guiñó el ojo y me dio a entender algo más importante, te lo contaré pronto. Avanzamos rápidamente hasta el día del viaje a Hawái. Boden y yo fuimos a la casa de sus padres, pero mientras el resto de la familia preparaba el equipaje para el vuelo, yo me preparaba para quedarme con Calista durante la semana. Llevé mi equipaje a la habitación de Calista y ella me saludó con entusiasmo. «Está sucediendo», dijo con una sonrisa juguetona. Cuando regresé a la sala de estar, la familia de Boden se estaba preparando para irse. Su voz se elevó por encima de la de todos los demás mientras me recordaba, cuidar de Calista es tu responsabilidad. No aflojes. Incluso mi suegra intervino, asegúrate de llevarte bien con Calista. Deberías quedarte aquí de todos modos. Luego agregó algo que me hizo morderme la lengua, si algo le sucede a Calista, será culpa tuya. Te haremos responsable. No podía creer la audacia de una familia que deja a su hija discapacitada atrás para irse de vacaciones mientras me culpa de todo lo que pudiera salir mal. Pero no dije nada y volví a la habitación de Calista, sin querer lidiar más con ellos. En el momento en que entré, Calista se levantó de la cama con más energía de la que jamás había visto. Vamos, vámonos, dijo, rompiendo el silencio al que me había acostumbrado. Me congelé, mi mente corriendo. ¿Qué? Me las arreglé para decir, completamente sorprendida. Calista se rió entre dientes. Te dije que puedo caminar, y también puedo hablar. ¿Desde cuándo?, pregunté, todavía incrédula. Desde el año pasado, creo, respondió con indiferencia. ¿Por qué se lo has estado ocultando a todo el mundo? Con una expresión tranquila, Calista comenzó a explicar todo. Hay algo que no sabes. Mi padre y mi madre se han vuelto a casar. Soy hija de mi padre de su primer matrimonio, y mi hermano y hermana son del lado de mi madre. De repente, todo tenía sentido, la frialdad de su madre, la forma en que la trataban como una carga. Todo encajó. Tenía un presentimiento, admití. Sí, continuó Calista, mamá no me soporta y no quería lidiar con ella, así que fingí que no podía hablar ni caminar. Pero papá lo sabe todo. Siempre ha estado de mi lado. Mientras procesaba lo que estaba diciendo, Calista soltó otra bomba. Por eso he decidido que también vamos a Hawái. ¿Qué? Pregunté, completamente confundida. ¿Te refieres a hoy? Sí, incluso nos alojaremos en el mismo complejo turístico que Boden y su familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Espera, me encantaría ir contigo, Calista, pero, ¿tienes pasaporte? Por supuesto. Obtuve mi pasaporte en secreto el mes pasado, y no te preocupes por el dinero, papá paga todo, nuestros vuelos, el complejo turístico, hasta tu boleto. Me quedé atónita. Ya veo. Supongo que iremos a Hawái entonces. Y así fue como terminamos donde estamos ahora. Calista y yo tomamos un taxi hasta el aeropuerto y cuando llegamos, su padre nos estaba esperando para despedirnos. Aini, sé que esto debe ser un shock, pero espero que disfrutes del viaje, dijo amablemente. Gracias, respondí, todavía un poco abrumada por todo. Me siento mal de que estés cubriendo todos los costos. No te preocupes, me aseguró. Mientras ustedes dos se diviertan, estoy feliz con eso. Abordamos nuestro avión en una aerolínea diferente a la de la familia de Boden, por supuesto, y llegamos a Hawái temprano a la mañana siguiente. Nos registramos en el Hotel Resort, donde Calista y yo compartimos una habitación, ambos rebosantes de emoción por la aventura que nos esperaba. Casualmente le mencioné a Calista, tu padre parece haber viajado mucho. Sí,
Ha estado en muchos viajes de negocios internacionales, incluso a Hawái algunas veces, respondió. Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunté, curiosa por lo que tenía en mente. Calista sonrió. Supongo que mi mamá y todos cenarán en el restaurante esta noche. Creo que es hora de una pequeña sorpresa. Me reí entre dientes, emocionada por la idea. Eso suena divertido. Pero primero deberíamos descansar un poco. Ambos tenemos que sacudirnos un poco el jet lag. Esa es una buena idea, estuvo de acuerdo Calista. No pude pegar ojo en el avión. Nos duchamos y nos metimos en la cama, cayendo rápidamente en un sueño muy necesario. Para cuando nos despertamos, era tarde, cerca de las 4. Calista ya estaba levantada, poniéndose maquillaje cuando me desperté. Lo siento, dormí demasiado, me disculpé. No te preocupes, yo también me acabo de despertar, me aseguró Calista. Ambos lo necesitábamos. Ahora estamos completamente cargados y listos para la batalla. Alrededor de las 7, le dije a Calista, iré al restaurante a ver cómo están las cosas. Me escabullí hasta el restaurante, permaneciendo oculta en la sombra cerca de la entrada mientras examinaba la habitación en busca de Boden y su familia. Allí estaban, sentados alegremente en una mesa en la esquina más alejada. Me acerqué un poco más para ver mejor y noté algo impactante, una mujer joven estaba con ellos, alguien a quien no reconocí. Esta mujer no estaba allí cuando salieron de la casa de los padres de Boden, y casi jadeé en voz alta de incredulidad. Mientras me esforzaba por escuchar su conversación, pude entender partes de lo que Boden y mi suegra estaban diciendo. Me alegro de que no sea esa mujer esta noche, murmuró mi suegra. Me tocó la pajita más corta con ella. Ha manchado a nuestra familia. La voz de Boden siguió, goteando desdén. Quiero divorciarme de ella y comenzar de nuevo, encontraré una razón y le sacaré hasta el último centavo que pueda. Mi suegra agregó, aunque no tengas una razón sólida, podemos inventar una. Es una mala pareja. Ojalá pudiera tirarla a la basura. Siguieron hablando y estaba claro que planeaban deshacerse de mí, todo mientras celebraban con esta misteriosa mujer. Luché contra el impulso de enfrentarlos en ese mismo momento y, en cambio, me retiré a nuestra habitación, con el corazón acelerado por la ira. Cuando regresé, Calista me miró. Eso tomó un tiempo. ¿Qué pasó?, preguntó, notando mi rostro pálido. Vi algo impactante, susurré, todavía procesando lo que había escuchado. Boden trajo a una mujer que nunca había visto antes, y estaban hablando de divorciarse de mí. Calista jadeó. ¿Qué? Eso es horrible. Asentí, aunque una extraña calma se apoderó de mí. Honestamente, me siento aliviada. Ahora que lo he visto con otra persona, estoy lista para seguir adelante. Finalmente puedo divorciarme de él. Calista sonrió. Eso es algo bueno. Entonces, ¿vamos a hacer nuestra entrada? Con una sonrisa traviesa, nos dirigimos al restaurante. Pedimos que nos sentaran cerca de la mesa de Boden y la anfitriona nos encontró un lugar lo suficientemente cerca para escuchar todo. Seguían profundamente absortos en su conversación, sin darse cuenta de nuestra presencia. Los insultos sobre mí continuaron y no pude evitar reírme amargamente por la cantidad interminable de veces que podían hablar mal de mí. Calista me miró y me hizo un gesto con la cabeza, nuestra señal para comenzar el contraataque. Me levanté y caminé directamente hacia su mesa, con mi voz alta y clara. ¿Están todos pasándoselo bien? La sorpresa en el rostro de Boden no tuvo precio. Se quedó boquiabierto y los ojos de mi suegra se abrieron de par en par con incredulidad. Por un momento, se quedaron completamente congelados. Finalmente, mi suegra rompió el silencio. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y cómo es que Calista está aquí sin una silla de ruedas? Calista se puso de pie con una sonrisa confiada. Ya no necesito una silla de ruedas. La sala pareció quedarse en silencio mientras procesaban sus palabras. Boden y su madre miraron a Calista en un silencio atónito. Gracias a ti, continuó Calista con una sonrisa aguda, he recuperado mi capacidad de caminar y hablar. Debo haberte causado muchos problemas durante todos estos años, pero ahora estoy bien. ¿Cuándo empezaste a hablar de nuevo? Tartamudeó mi suegra, su rostro palideciendo. Tal vez hace un año,
respondió Calista con indiferencia. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó Boden, todavía en estado de shock. Porque era más fácil para mí si todos pensaban que todavía estaba muda, dijo Calista sin rodeos. Y además, escuché lo que decía sobre Aimee. El rostro de mi suegra se puso tan blanco como una sábana. ¿Qué quieres decir? Preguntó, tratando de dar marcha atrás. No estábamos diciendo nada malo sobre ti, Aimee. Boden intentó mentir. Ah, sí. Dije, saqué mi teléfono. Porque lo grabé todo. ¿Te gustaría oírlo? La cara de Boden se retorció de ira. Aimee, no me has causado más que problemas. Ahora estás haciendo estas acusaciones ridículas. Enfrenté su ira con una fría resolución. Cuando volvamos, me pondré en contacto con mi abogado para iniciar el proceso de divorcio. Y no puedes negar lo que has hecho, estás de vacaciones con otra mujer, conspirando para divorciarte de mí. Además, dijiste que casarte conmigo era un mal billete de lotería, así que espero que me compenses por ese insulto. Mi suegra, al darse cuenta de que los habían pillado, intentó cambiar de tono. Aimee, querida, siempre me has gustado. Intentemos solucionar esto con Boden. Esta mujer no significa nada para él. No lo iba a aceptar. Lo siento, pero no puedo vivir con un hombre que me ve como un mal billete de lotería. Disfruta de tu tiempo con esta mujer y no te sorprendas si también le pido una compensación. La otra mujer, ahora pálida y temblorosa, parecía aterrorizada. Boden, desesperado, cayó de rodillas. Alain, por favor no hagas un escándalo de esto. Mi empresa tiene políticas estrictas, suplicó. Sacudí la cabeza, sin impresionarme por su juego. No pareces arrepentido en absoluto, dije con firmeza. Boden estaba visiblemente conmocionado, pero no se daba por vencido todavía. Te lo ruego, perdóname. Si mi empresa se entera, perderé mi trabajo, suplicó, con desesperación en la voz. Aunque su pánico era evidente, permanecí impasible. Deberías haber pensado en eso antes, dije con frialdad. Estás casado, pero aquí estás en Hawái con otra mujer. Nunca te perdonaré. Al oír mis duras palabras, mi suegra se desplomó de rodillas junto a Boden, con las lágrimas fluyendo libremente. Por favor, Alain, perdona a mi hijo, suplicó, con la voz temblorosa por la emoción. A esas alturas, todo el restaurante nos estaba mirando. La escena que estábamos haciendo estaba llamando la atención, y el gerente comenzó a acercarse a nuestra mesa. Me puse de pie, sin querer continuar con el espectáculo. Calista y yo regresaremos a nuestra habitación ahora. Todos ustedes disfruten el resto de sus vacaciones en Hawái, dije con frialdad. Supongo que las cosas se complicarán un poco más cuando regresen a casa. Boden, ahora sollozando incontrolablemente, gritó, por favor, perdóneme. No puedo permitirme pagar ninguna compensación. Su arrebato hizo que el gerente del restaurante frunciera el ceño. El gerente le dijo algo a un miembro del personal cercano y luego, de manera educada pero firme, le dijo a Boden que estaba molestando a los demás huéspedes y que debía irse. Boden, todavía en estado de shock, no pareció entender el mensaje. Pronto, aparecieron 2 guardias de seguridad grandes. Sin mucho esfuerzo, sacaron a Boden del restaurante. Aunque Boden luchó y lloró, no fue rival para su fuerza. Mi suegra y la otra mujer se quedaron congeladas, sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y vergüenza. Calista y yo intercambiamos miradas de sorpresa por cómo se habían intensificado las cosas, pero no pude evitar sentir que Boden había obtenido exactamente lo que merecía. Una semana después, Calista y yo regresamos a casa. Me enteré de que Boden había sido liberado poco después de ser expulsado del restaurante, pero se había quedado en estado de shock durante el resto del viaje, manteniéndose apartado. No me molestó en lo más mínimo. Al día siguiente de regresar, visité un bufete de abogados donde trabajaba una vieja amiga de la universidad. Desafortunadamente, mi amiga no estaba allí, pero me asignaron una abogada con la que era fácil hablar. Le expliqué todo lo que había sucedido, la infidelidad, las mentiras y los comentarios hirientes. Después de escucharme atentamente, me aseguró que no solo era posible el divorcio, sino que también podía reclamarle una pensión alimenticia a Boden. También dijo que investigaría a la mujer que había estado con Boden en Hawái para ver si también podía reclamarle una compensación.
Un mes después, la abogada me contactó con la noticia. Se demostró que Boden había estado viendo a la otra mujer durante unos 6 meses. Esto hizo posible que yo también pudiera solicitarle una pensión alimenticia a ella. Sin dudarlo, le pedí a mi abogada, por favor, consiga la mayor cantidad posible de pensión alimenticia de Boden y de esa mujer. Ella sonrió y asintió para tranquilizarme. 2 meses después, el divorcio se hizo efectivo y, poco después, una suma considerable de pensión alimenticia de Boden y su amante se depositó en mi cuenta. Cuando miré la cantidad, no pude evitar murmurar, bueno, eso es el karma por llamarme un boleto de lotería en blanco. 3 meses después, de repente, Boden y mi suegra aparecieron en mi puerta. Para mi sorpresa, ambos se veían demacrados, habían perdido una cantidad significativa de peso. Sus rostros, antes confiados y arrogantes, ahora estaban desgastados. Abrí la puerta lo suficiente para preguntar, ¿qué quieres? No tengo ningún deseo de ver a ninguno de los dos. La voz de Boden era débil cuando respondió, lo siento, Alain. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Perdí mi trabajo y la mujer me dejó. Ni siquiera tengo suficiente para comer. Mi suegra, que parecía igualmente derrotada, intervino suavemente, yo también me he divorciado de mi marido. Estoy en la ruina. Por favor, Alan, te lo rogamos. Estaba llorando, pero eso no despertó ninguna compasión en mí. Me crucé de brazos y respondí sin una pizca de emoción, qué lástima. No tengo obligación de ayudar a ninguno de los dos. Incluso si la tuviera, no movería un dedo. Ahora, váyanse. Se quedaron allí un momento, sin palabras, antes de marcharse arrastrando los pies. Después de que se fueron, agarré un gran puñado de sal y lo esparcí por la puerta para limpiar mi casa de su mala energía. Me pareció que era el paso final para cerrar la puerta a esa parte de mi vida para siempre.